En las lecturas veo que uno de los puntos principales es un enfoque en la ley. La ley en el Antiguo Testamento entregada a los israelitas, al centro de la cual se encuentran los 10 mandamientos. En la primera lectura de Sofonías, el profeta dice: busquen al Señor ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios, aquellos que cumplen la ley. Dejaré en medio de ustedes un puñado de gente pobre y humilde. Esta ley, hay un llamado a cumplir esa ley, y entonces seremos ese pueblo fiel. No seremos una mayoría, seremos un remanente. Aquellos que cumplen la ley en el mundo son pocos. Recuerden, en el Apocalipsis 12 hay una escena dramática cuando Satanás va en persecución de la mujer, y Satanás no es capaz de atacar a la mujer, ella está protegida y sale a hacer guerra contra el resto de su descendencia, aquellos que cumplen los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Esto es lo que nos dicen las Escrituras: aquellos que cumplen los mandamientos y dan testimonio de Jesús. No es algo llamativo cumplir la ley, cumplir los mandamientos. Y Satanás merodea como un león y los atacará. Escuchamos que él estuvo en la orilla del mar durante esta gran batalla en búsqueda de la mujer. Se para en la orilla del mar y hará guerra contra su descendencia. Es una imagen de María, la iglesia y su descendencia, aquellos que dan testimonio de Cristo y cumplen la ley. La segunda lectura de hoy nos dice que Dios eligió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los poderosos, para que ningún ser humano presuma ante Dios, sino para que presumamos en el Señor. Los fieles, los discípulos, serán considerados necios. Dios los suscita por su gracia, utiliza a los débiles para avergonzar a aquellos considerados fuertes en términos del mundo. Este pasaje concluye diciendo: por obra de Dios están injertados en Cristo Jesús, porque son débiles, no son nada, son contados como si fuesen nada por el mundo, pero han de brillar y reflejar esa gloria de Dios en el mundo. Dice él en la primera carta a los Corintios: la gloria de Dios brilla a través del hombre que pertenece a Cristo, que cumple su ley. En el Evangelio de hoy, la primera bienaventuranza: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, los humildes, versus el espíritu del mundo, la carne y el diablo, que al centro de ello, creo, se encuentra la promoción del ego. Si permanecemos enfocados en nosotros mismos, Satanás puede utilizar esto, y a él le gusta permanecer oculto. Creo que así es nuestra carne, que le gusta permanecer en el control, enfocarse en sí misma, el mundo que nos dice: tienes que tener esto, te hace falta lo otro, tienes que tener tal experiencia para poder sentirte realizado. Y el espíritu de la carne y el diablo, por seguro, animan todo esto. Pero lo grande aquí es que si tenemos esta pobreza de espíritu, si tenemos esa humildad, se nos ofrece el reino. El reino de Dios se nos ofrece, algo mayor que el mundo, algo mayor que lo que somos capaces por nosotros mismos. Esta amistad con Cristo, este pertenecer a Cristo, esta participación en su vida, al vivir bajo su autoridad. Eso es lo que se nos ofrece por la fe y la conversión de vida. En el Evangelio de hoy, en el sermón de Jesús en la montaña, este es el gran sermón en el Evangelio según San Mateo, toda su enseñanza comienza con esa
sencilla línea que podemos pasar por alto si no prestamos atención. Cuando Jesús vio la muchedumbre, había subido a la montaña, y después empieza a predicar, ve la muchedumbre y proclama estas bienaventuranzas. Y los estudiosos nos dicen que él vio estas bienaventuranzas en sus discípulos, porque ellos están conformados según Cristo, lo están siguiendo. El catecismo nos habla de las bienaventuranzas como representación del semblante de Cristo, que las bienaventuranzas son la vocación de los fieles, en asociación con su misterio pascual, mediante el cual somos salvados. Esa es la dinámica que vemos. Los pobres de espíritu tienen el reino. Aquellos que lloran reciben consuelo. Esta es la dinámica de la cruz y la resurrección. Aquellos que son humildes y mansos, llevados por el Espíritu de Dios y heredan la tierra. Podemos pensar que para el judío fiel sería como la tierra prometida. Cumplen la alianza y reciben esa tierra llena de leche y miel. Ahora reciben la vida plena en el reino. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esta humildad que recibimos es Dios. Esas son las actitudes características de la vida cristiana, sus promesas y bendiciones, que ya han sido aseguradas. Esta vida celestial la experimentamos en Cristo aquí en la tierra, no plenamente, pero experimentamos parte de ello. Tenemos garantía de nuestra salvación a través de la esperanza. Y más adelante en el Sermón de la Montaña Jesús dice, he venido no a abolir la ley, sino a cumplirla. Esto no elimina los mandamientos. La primera carta de Pedro, capítulo 21, versículo 22, dice, nos santificamos por la obediencia a la verdad. Esos mandamientos son el camino a la vida. Ese camino a la vida irradia hacia nosotros a través de las bienaventuranzas cuando las vivimos, pero no se deshace de los mandamientos. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Así que el mundo dice, esto es necedad. El mundo busca una libertad ilusoria separada de la verdad. Una libertad ilusoria. Esto los hará libres. Esta es otra cosa. Les hará alegría. Acumulen más cosas. Tengan más prestigio. Busquen los honores del mundo. No son cosas malas por sí solas, pero no pueden salvarnos. Y no pueden llevarnos a la realización. Es una libertad ilusoria porque está divorciada de la verdad de la enseñanza de Cristo, sus mandamientos. El placer es algo importante hoy en día. La promiscuidad les hará felices, dice el mundo. Y como ya mencioné antes, creo que la fórmula es depender en uno mismo, enfocarse en uno mismo y hacer todas esas cosas en lugar de tomar refugio en el Señor. Como escuchamos en las lecturas de hoy, tomen refugio en el Señor. Ese es el remanente, eso es lo que ellos hacen. Así que el mundo proclama un evangelio diferente. Imagino que Satanás, parado en la orilla del mar, está observando, vuelve su cabeza cuando ve uno de los discípulos cumpliendo los mandamientos. Empieza a enfocarse en nosotros ahora, va en pos de nosotros, hace guerra contra la descendencia de la mujer. Y la carne sencillamente quiere continuar corriente abajo con la cultura, con el mundo caído. Así que la modernidad ofrece libertad divorciada de la verdad, lo cual es sencilla licencia. Esto va en contra del Espíritu de Cristo, que se encuentra al centro de la nueva evangelización. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que nos da a través de su misterio pascual. Él está proponiendo una nueva vida moral porque Él toma esos mandamientos e incluso profundiza sus obligaciones, por decirlo así. No solo no podemos cometer adulterios, sino que no podemos mirar a una mujer con lujuria.
va apuntado al corazón. No solamente no podemos asesinar, no podemos odiar a nuestros hermanos. Así que el Espíritu de Cristo va al interior para transformarnos desde dentro, para santificarnos. Ese Espíritu de Cristo es la fortaleza de la Santa Madre Iglesia en su papel de evangelización el día de hoy. Ocurre a través del fervor de personas, discípulos, que tratan de anunciar esas buenas nuevas de la radiantez de la santidad. Creo que ese es el mensaje que tenemos que ofrecer el día de hoy. Si sencillamente reflejamos el mensaje del mundo, de la permisividad, entonces ¿para qué unirse a la iglesia? Hay mejores cosas que hacer, hay cosas más emocionantes que hacer. ¿Para qué ir a misa si está llena del Espíritu de todo el mundo? Uno puede obtener eso y más en el mundo mismo. Esa proclamación de la nueva evangelización es un llamado a la fe y conversión. Estos mandamientos muestran al hombre el camino de la vida. Nos guían hacia la vida, nos guían hacia una nueva tierra prometida. Jeremías 31:31, la gran profecía del Antiguo Testamento, habla de esta ley escrita en nuestros corazones, que el don de la ley es una promesa y señal de la alianza nueva, escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo, a través de la cual practicamos mansedumbre y humildad. Un corazón nuevo recibiremos, en donde mora el Espíritu y nos guía y nos fortalece. Los mandamientos son un paso primero y necesario hacia la libertad, no una interpretación legalista. Recuerden al hombre rico que viene, ¿qué debo hacer bueno para tener vida eterna? Y estas bienaventuranzas, estos mandamientos, se refieren a lo bueno de la vida eterna. Jesús lo cuestiona, ¿has cumplido los mandamientos? Así que no es una interpretación legalista, porque eso termina cuando le dice, ven y sígueme. El hombre rico se va triste porque no es capaz de sacrificar el mundo, la carne y el diablo, por llamarle así. Pero se trata de más de sencillamente la ley. Pero es un primer paso. Ven y ten comunión conmigo, sígueme. Los mandamientos son terreno esencial sobre el deseo de la perfección. El deseo por la santidad puede echar raíz y madurar. Y se cumple al seguir a Cristo, al ser discípulo, al tener comunión con Él, al entregarnos, al hacer de nosotros mismos una entrega a Cristo, al seguirlo, al cumplir esos mandamientos, podemos tener esa participación en la vida con Él, amistad con Él. Y esa comunión tiene lugar en la iglesia a través de los sacramentos y la proclamación del Evangelio a través de la conversión. Significa aferrarse a la persona misma de Jesús, participar en su vida y su destino, compartir en su obediencia libre a la voluntad del Padre. Juan Pablo II escribió eso. Me encanta esa imagen de aferrarse a Él, porque el mundo considera esto necedad. Oh, están locos si hacen eso, dicen, y les dan a uno 1.000.000 de razones por qué no hacerlo. La carne nos da 1.000.000 de razones, y en medio de esa tormenta aférrense a la persona misma de Jesús. Mantengan la mirada en Él y no en los ídolos del mundo. Imitémoslo a Él. Convirtámonos en siervos, permitamos que su obra, que su gracia obre en nosotros, ser miembros de su cuerpo, que es la iglesia. San Agustín dice que la ley fue dada para que la gracia sea buscada, y la gracia ha sido dada para que la ley sea cumplida. Si no conocemos los puntos de conversión, si no conocemos la verdad, lo que estamos buscando y la dificultad, entonces ¿para qué necesito la gracia? Puedo sencillamente flotar corriente abajo por la vida. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a nosotros por la fe en Cristo. En esa interacción con el hombre rico, el joven rico, le dice, hay solo uno, hay un solo que es bueno. Dios es la fuente de toda bondad. La fe y la vida moral van de la mano.
deben ser preservadas y necesitamos compartir en esa bondad de Cristo para hacer eso. Santo Tomás, al comentar sobre el Salmo 4, dice, pues, los salmos hablan de esto, ¿quién nos hará ver el bien? Él dice, la luz de tu rostro, Señor, brilla sobre nosotros. Santo Tomás reflexiona sobre esto y dice, hemos recibido la razón para conocer la verdad. Nuestros intelectos han sido hechos para la verdad. Todos los campos de conocimiento buscan esa verdad y ninguna tiniebla puede oscurecerla por completo. Hemos sido creados para ello, es algo que buscamos. Estamos llamados a vivir esto, a ser la sal y la luz, a irradiar en el mundo toda esta bondad que proviene de Cristo. Jesús nos ofrece el reino. Si somos humildes y si buscamos su voluntad y sus mandamientos, a través de la fe podemos vivir esto a través de su Espíritu que mora en nosotros. A eso es lo que estamos llamados.